Listo, continuamos, doctor. Bueno, voy a proyectar algunas láminas. Ahorita voy a explicar por qué. Voy a tratar de desplayarme un poquitín en algunos de los asuntos que se plantean ahí. Y luego, si les parece, abrimos una discusión, unos comentarios más amplios con todos los participantes. Bueno, están viendo una obviedad espantosa que me da pena, pero en fin. Pero sí quiero subrayar un elemento que me parece fundamental, y es este aspecto demográfico, sociodemográfico, y me parece que a veces hay que volver a él para entender ciertas realidades. No estoy infiriendo ni muchísimo menos que ni el desempeño económico determinen fenómenos como la guerrilla de por sí, no, en absoluto. Pero sí quiero dar algunas referencias que me parecen que pueden ser importantes para efectos de entendimiento, al menos de algunos problemas. Hay un elemento que tiene que ver con la población. Todos sabemos que la población mexicana ha aumentado a lo largo del siglo XX a partir de una interrupción brusca entre 1921, ¿no? Es decir, donde se detuvo, digamos, el crecimiento, incluso decreció. Pero quizás sea más importante en términos del entendimiento de qué significa la población mexicana en el total de la población de Estados Unidos. Y ahí vemos un desarrollo que me parece importante. Si ustedes observan, en 30, la población mexicana representa como proporción de la estadounidense el 13.4%, es decir, menor desde la independencia de ambas naciones. Por eso yo digo, la historia de las izquierdas en México lo afirma así, que sí hay un principio de movimiento cultural importante de despoblamiento a la revolución. Hay una especie de preocupación por un espacio político nacional que no está suficientemente habitado. De hecho, como ustedes saben, todas las políticas revolucionarias son natalistas hasta Luis Echeverría. Y obviamente quizás hasta finales de 71, 72, en buena medida por influencia de los demógrafos del Colegio de México en ese sentido, que haciendo las predicciones le dijeron que había un enorme peligro en el crecimiento al ritmo en que estaba creciendo la población para la posibilidad de los recursos, para la disponibilidad de los recursos. Si observamos este cuadro, podemos notar cómo a partir de 1930 el peso de la población, el porcentaje que representa la población mexicana respecto a la de Estados Unidos empieza a aumentar, 17% cuenta, 23%, que es cuando estamos estudiando ahorita, hacia 1970, 32% 90 y 36% de la población norteamericana es la que significa lo que pesa la población mexicana. No he sacado el cálculo con los totales del censo de 2020, pero es probable que haya un poquito al alza, 36.2, creo. Entonces, esto es importante porque siempre hablamos de que crece la población. Lo que quizás dedicamos menos atención es porque hay una obsesión compartida entre sociedad y Estado en 170. Estaba bien que creciera ese ritmo. Bueno, yo supongo que por el rabillo del ojo, como estas sombras junguianas, lo que se veía era la desproporción de la población mexicana respecto al estadounidense. En 1930 la desproporción llega a su máximo extremo. Solamente 13.4% representa la población mexicana respecto al estadounidense. En 2010 estábamos ya en 36%. Esto es más de la tercera estadounidense representa a la población. Eso es más o menos el mismo dato, pero sí observamos que
dos periodos de crecimiento más acusados, los tres, 40 al 50, 50 al 70, y luego hay una disminución significativa a partir de 1970, en parte por las políticas exitosas, las políticas públicas de control de la natalidad. Seguramente lo que dicen los demógrafos es cierto. El otro elemento que es el acceso a la educación general y sobre todo a la educación media y superior. Esto me interesa especialmente. Esta es la proporción entre población urbana y rural. Miramos 1960, la población urbana acaba de rebasar a la población rural. Estamos hablando de localidades de más de 15,000 habitantes. En 1970 ya es más destacable la ventaja que tiene la población rural. En 1980 la liga prácticamente. En 1990 y en 1995 en el recuento las 2/3 partes superior la población a la urbana. Eso lo sabemos. Lo que generalmente ignoramos, pasamos por alto, es lo siguiente. Esta sigue siendo población urbana y población de alto de habitantes en el país. El patrón obviamente se mantiene, es decir, a partir de 1960 la población urbana supera a la población rural, la población urbana está en verde claro, la población rural verde más intenso. 70 sigue aumentando la población urbana, 80, 90 reconoce. Pero si observan ustedes la tendencia en números absolutos de la población rural, aumentar. Y en 1960 estábamos hablando de unos 17 mexicanos viviendo en zona rural. En 1970 estamos hablando de 20 millones, en 1982 23 millones, una cifra similar en 90 que aumenta ligeramente en 90. 25 millones de mexicanos están habitando comunidades rurales. Un millón. Ese es otro país. Sumado es más que la población total de Centroamérica. Esta es otra manera de presentar el problema. Estamos hablando de las ciudades mexicanas, es decir, de las que tienen más de 15,000 habitantes. Y vemos claramente cómo aumenta su participación relativa en el total nacional, de tal manera que hacia el año 2000 el 67% de la población mexicana ya vive en comunidades de más de 15,000 habitantes. Podríamos discutir si la categoría 15,000 nos alcanza para una definición puntual, estricta de un mundo urbano o no. Estamos trabajando con las categorías del INEGI, podemos cambiarlas fácilmente y sacar diversas conclusiones. Sin embargo, si observamos a la población en localidades menores de 5,000 habitantes y menores de 2,500 habitantes, en el largo periodo que va del 1950 al 2000, observamos que, digamos, la cifra mayor captura casi 30 millones de mexicanos viviendo en comunidades de 5,000 habitantes o menos. El otro corte lo hacíamos en 95, este lo hacemos hasta el 2000. 30 millones de mexicanos en comunidades menores a 5,000 habitantes. Pero un poquito más de 20 millones de esos 30 millones viven en comunidades menores a 2,500 habitantes. 25 millones. No, 22 millones más o menos. Creo que nos hemos educado en la idea de que el sino mexicano, el sino de la población mexicana es su concentración en grandes ciudades, la urbanización, etc. Esto es cierto. El asunto es que también es cierto lo contrario. La dispersión de la población mexicana en comunidades pequeñísimas. Y eso
marca de manera importante algunos estados de la República. Esta es una gráfica que muestra las localidades censales con menos de 2.500 habitantes. Una localidad censal no es una cabecera política necesariamente, no obedece a una definición ni política ni estrictamente administrativa. Es solamente para efectos del censo. Es aquella localidad a la que el vecindario le da la categoría justamente de localidad. En el rancherío de la Vuelta, en el rancherío de la Loma, en el pueblito de no sé qué, esas son localidades censales para efectos del propio censo. Y observamos una tendencia también aquí a la dispersión de la población. En el censo del 2000, las localidades censales en México arañaron, y no es que rebasaron, las 200. Las localidades censales con menos de 2.500 habitantes. Esa es una imagen también del subdesarrollo, creo. Esa es una imagen también del atraso. Esa es una imagen que no sé cómo, pero la que tenemos que considerar dentro de nuestros razonamientos sobre la violencia, sea la violencia criminal, sea la violencia política. Que vivimos, que habitamos una sociedad donde aproximadamente la tercera, la cuarta parte de la población está dispersa. Ustedes saben que el censo dio ahora 126 millones más o menos. Estamos hablando de unos 30 y tantos millones de habitantes que están dispersos por todo el territorio. Y uno podría pensar, bueno, esto es una característica quizás de los estados con mayor subdesarrollo. En algunos casos sí. Chiapas, por ejemplo, ha experimentado un aumento en las localidades censales muy acusado porque es una de las últimas fronteras agrícolas. La colonización de la selva, por ejemplo, de donde viene el zapatismo, creó muchas nuevas localidades a partir de 1960, poco más o menos. Pero encontramos que en el norte mexicano, en el norte moderno, en el norte fronterizo, en el norte más integrado a la economía norteamericana, estados como Chihuahua andan alrededor de las 8.000 o 10.000 localidades censales. No es un fenómeno nada más del México indígena y del México del sudeste. Chihuahua es un caso de enorme dispersión poblacional. Veracruz es otro caso. Pero incluso estados del occidente de México con fuerte desarrollo económico, como Jalisco, por ejemplo, también es una sociedad dispersa. Es que no se nota, no se ve. Al menos que uno en la carretera ponga atención y empiece a voltear hacia los lados y ver pequeños caseríos. Ahí viven entre 20 y 30 millones de personas. Guerrero es un estado de dispersión importante de la población, no tan espectacular como otros, pero sí lo es. Como sabemos, fue la cuna, fue el lugar de la guerrilla rural más persistente en la década de los 70, la de Naro y sobre todo la de Lucio. Este es también el México de los 70, a lo que voy. Este es también el México del experimento guerrillero. Y aquí sí hay una información que vale la pena tener muy claro. Como dice Enrique Cárdenas, el gran ciclo del crecimiento mexicano de los 50 se completa en realidad hasta 1982. La sociedad mexicana de la década de los 70 es una sociedad que se enfrenta a problemas de crecimiento económico, pero que está creciendo significativamente en términos económicos por arriba del 5%, siempre por arriba del incremento de la población. Yo creo que hay que poner mucha atención porque en los últimos decenios, diría yo, nos hemos educado, sobre todo en las ciencias sociales, en las humanidades, a leer crisis en todas partes y escribir crisis en todas partes. ¿Viste las cosas en frío? La década de los 70 es una década de gran crecimiento económico, incluyendo un incremento significativo del Producto Interno Bruto. A lo que voy es que
quisiéramos una matriz socioeconómica estricta de por qué apareció la guerrilla en México, en realidad no es la falta de crecimiento. Puede ser su inequidad, su distribución sociodemográfica y geográfica concentrada. Pueden ser muchos aspectos, pero no es el incremento ni del PIB ni del per cápita. Es más, la sociedad mexicana tiene un comportamiento demográfico que parecería reflejar, voy a decir así, aunque puede ser muy discutible, un cierto optimismo de parte de las familias o las parejas mexicanas. De tal manera que, como vimos luego en la lectura, las familias mexicanas son muy amplias hasta bien entrada la década de 1970. A mediados de la década de los 70, el promedio de hijos por mujer en zonas rurales está por arriba de 7 y en zonas urbanas está por arriba de 5. Yo sé que hay muchas explicaciones para las familias numerosas, yo sé que no hay una sola y yo sé que no se puede relacionar directamente con un determinado tratamiento político, pero me parece que hay que asumir esa complejidad de la sociedad mexicana en los. Tengo algunas otras cosas, pero no sé si no quisiera tampoco abusar de la palabra. ¿Quieren que vayamos haciendo un diálogo? En fin, ustedes díganme. Sí, muy bien, doctor. Podemos, si podemos mantener el control de la sesión, lo podemos hacer para que sea más interactivo, activando su cámara. Quien desee tener una participación, les pediríamos, por favor, nada más las consideraciones en torno al tiempo, que sean comentarios breves, puntuales. Les pido que se identifiquen se identifiquen por su nombre, y también les pediría, por favor, que en el afán de mantener el diálogo nos dirijamos todos con respeto y en orden. Esta aplicación creo que tiene para levantar una manita por ahí, donde dice personas. Sí. Sí, por ahí tiene para levantar una mano, si mal no recuerdo. Sí, alzar la mano. Sí, tiene. ¿Sí? Entonces, conforme los puedo ir viendo yo, los vamos haciendo el turno y juntamos una tanda de 3 comentarios y después le cedemos la palabra al doctor para continuar con la conversación, si están de acuerdo, doctor. Muy bien, bueno, a ver, tengo primero, creo que vi a Iván Serrano, haber levantado la mano, y déjenme ver en otra pantalla porque tengo varias pantallas. Bueno, por lo pronto está Iván. A ver, adelante, Iván. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a doctor Rodríguez Curi por la ponencia. Es muy interesante. Gracias al doctor Cañedo por la organización y bueno, a la coordinación. Para ser puntual, a mí me llamó mucho la atención en la primera parte de la ponencia, cuando usted habla de que hay 2 puntos cruciales en la guerrilla, ¿no? El 68 y el jueves de Corpus. En ese sentido, a mí me gustaría saber si también el asesinato de Garza Sada en el 73 por la Liga Comunista del 23 de septiembre también representó pues algún punto de inflexión o algún algo para la memoria o para el peso simbólico de las guerrillas, ¿no? Y la otra pregunta es que, bueno, si no había redes cubanas o redes latinoamericanas con otro país entre las guerrillas mexicanas, ¿cuáles fueron las motivaciones internas de estas guerrillas, ¿no? Que bueno, en el occidente y en el norte de México, como usted lo señala? Y bueno, pues muchas gracias por su ponencia. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nacho? Sí, yo ya levanté la manita, pero no sé si la viste. Perdón, Nacho, sí, gracias. Okay. ¿Me aviento? Ok.
Sí, soy Ignacio Lozano. Gracias al doctor Rodríguez Curi, a Sergio por la invitación y a todos ustedes por aceptar aquí a un wannabe, a un diletante. En relación con los datos demográficos, que son muy interesantes, y el texto que Sergio nos dio a leer, nos pasó, hay aspectos interesantes, pero me llama la atención, a lo mejor no entendí bien la posible correlación, quiero pensar, relación entre ciertos aspectos demográficos y la guerrilla. Y por el otro lado, no sé si no estoy seguro, y ahorita voy a decir por qué muy rápido, si la dispersión, o sea, el hecho de que existan poblaciones de 2.500 o menos habitantes implique una dispersión o un problema, digamos, desde cierto punto de vista, y el entendido como en el pasado, ¿no? Donde, digamos, pequeñas comunidades rurales implicaban realmente no solo dispersión, sino aislamiento. Hay incluso gente del Colmex hace ya unos años empezaron a hablar de esto que llaman nueva ruralidad, a partir justamente de las reformas en el sexenio de Salinas a la Constitución, para que el ejido y la comunidad agraria pudieran ser puestas a la venta, como en efecto ocurrió. De acuerdo con el censo ejidal del 2007, porque tengo un texto por ahí que escribí sobre ejidos y comunidades hace ya unos años, del 2007, yo supongo que si hay uno nuevo, yo ya no seguí el tema, no ha cambiado mucho la situación. Poco más de 50% del territorio nacional son ejidos y comunidades, lo cual es un titipuchal. Claro, hay que ver cómo son. Lo que ocurrió o lo que la nueva ruralidad implica, entre otras cosas, es, digamos, una fragmentación del ejido, algo que ocurría desde antes, pero aparentemente mucho más, o más que fragmentación, la venta, y quedándose muchos ejidatarios con pedazos más pequeños, construyendo su casita, lo que fuera, pero no necesariamente estaban aislados. El país también ha cambiado diametralmente, bueno, no quiero exagerar, ¿verdad?, con los adverbios, pero se ha cambiado en términos de su comunicación, su capacidad de comunicación, por lo menos por la vía de los caminos y de las carreteras. En efecto, sigue habiendo población aislada y todo eso, pero yo no sé si el hecho de que existan pequeñas comunidades pudieran ser un problema en términos de dispersión, aislamiento. En realidad, las comunicaciones en México han mejorado a tal grado que la dispersión no sé si se pueda interpretar hoy como la pudimos haber interpretado en los 60s, en los 70s, incluso en los 80s, ¿no? Ese sería mi comentario, y yo no sé si bueno, yo me voy a permitir hablarte de tú, Ariel, ya sí, creo que soy mayor que tú, eres muy joven, como todos los de la mesa. Ariel, como tú quieras, digamos, si tienes algún comentario al respecto. Sí, muy bien, tengo ahorita 3 personas más, pero, doctor, entonces si gusta, sí. Procedemos. Le entro a esto, sí, exactamente. Primero, sí, y después vamos con Aldo, José Ramón y Ubaldo. Y empiezo por esta segunda. Sí, yo creo que fue un problema mayor en los 60 y en los 70 el aislamiento. Una de las políticas que más importancia le dio Echeverría fue, ¿se acuerdan ustedes? Los famosos caminos de mano de obra, ¿no? Que rescató el gobierno de Obrador, que tuvieron un impacto sobre los mercados muy importante, por cierto, esos caminos de mano de obra, ¿no? La presunción, por ejemplo, de empresas como Bimbo, Coca-Cola, que realmente integraron un mercado nacional a partir de las terracerías estas que se construyeron. Yo estoy de acuerdo. Lo único que quiero señalar, yo no haría una correlación, porque ignoro si la hay, e ignoro cómo hacerla, además, directamente. No me refería a eso, Ignacio. A lo que voy un poco es que tuviésemos la imagen también de que el incremento poblacional que usualmente asociamos con la gran urbanización, además, sobre todo con las grandes ciudades, en realidad también tuvo un impacto enorme en un campo que desde algún punto de vista se sobrepobló. Y con sobrepoblación quiero decir una cosa que es característico, sobre todo en la segunda mitad del gobierno de Echeverría y de una parte del gobierno de López Portillo,
los demandantes de tierra, es decir, antes de la modificación del 27 constitucional, en realidad ya son segundas y terceras generaciones, son hijos y nietos de los primeros dotados de tierra, de los primeros ejidatarios, ¿no? Hay una presión ahí muy importante que la reforma agraria imperfectamente puede responder, pero ya no puede responder a plenitud, también eso es cierto. Digo, eso es una de las justificaciones para la reforma del 27. A lo que voy es que hay presión sobre los recursos en el campo, porque la población está aumentando, ¿sí? Porque el modelo clásico ese de que se vuelve más eficiente el campo y las ciudades van a absorber el superávit o el exceso de mano de obra, no se cumplió, no se cumple en general en las sociedades subdesarrolladas. Y esto en principio, de ahí no paso, pero en principio plantea una tensión política muy grande. Porque sí, efectivamente, la militancia campesina en pos del reparto agrario se acelera durante el lecherato de una manera notable, ¿no? Incluyendo las invasiones de tierras, etcétera. Y también, no todo el sexenio, pero sí una parte del sexenio de López Portillo. Y creo que esto tiene que ver con no sé si es el mejor término, pero superpoblamiento del campo, en términos siempre, pues, de los recursos disponibles, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay un elemento que se puede discutir y que siempre hay que presentar también como una realidad. Tampoco quiero decir que necesariamente la fragmentación implica aislamiento o marginación. En muchos casos, sobre todo todavía en los 70 y los 80, sí lo significaba, pues, ¿no? Entonces eso es importante. Y también implicaba una presión extra, una tensión extra en los ejercicios de planificación y de acceso de los recursos. Es decir, cómo pensar las escuelas o cómo pensar los centros de salud en términos de una población dispersa. Eso sí era un problema de ejercicio del gobierno muy real. ¿Qué hacemos con comunidades muy pequeñas? ¿Le podemos poner una escuela a cada comunidad pequeña o tenemos que hacer un esfuerzo porque una escuela gravite sobre un espacio más amplio? Se dice muy fácil, pero en sus términos es bastante complicado. Luego, yo creo que las motivaciones de la guerrilla, para volver a las primeras preguntas, son básicamente endógenas, vamos a decirlo así. Están producidas por agravios reales, no importa que no hayan estado el 2 de octubre o el 10 de junio. O sea, muchos de los que fueron a la guerrilla lo sintieron como un agravio real, personal, directo, etcétera. No quisiera decir que se lo inventaron, ¿no? Y que se erigió ese tipo de hechos en un llamo yo la escena primaria. Sí, me parece que eso es indudable. Simbólicamente todos los documentos, buena parte de los documentos de la guerrilla van a reproducir eso. Ya es que el 2 de octubre se reprimió, ya es que el 10 de junio. Va a ser muy importante en términos, digamos, de generar un actor y generar una interlocución. Bueno, lo del asesinato de Garzazada lo veremos en su momento con el caso de la guerrilla 23 de septiembre, pero en realidad significó una medida al principio del fin de la guerra. Un error de cálculo, no tenían planeado asesinarlo, salió mal todo, y a partir de ahí hay una radicalización no solamente de los sectores que se vieron afectados, el grupo de empresarios de Monterrey, que le hizo la famosa Semita Echeverría, etcétera, sino que se les dio carta blanca a la policía política. Ojo por ojo, diente por diente, y la guerrilla, especialmente la Liga Comunista, quiso responder en los mismos términos. ¿No? Es decir, por cada guerrillero que nos mate, nosotros les vamos a matar a un policía. La política de la guerrilla a partir de 74 fue costosísima. De hecho, hay una primera decisión en la Liga Comunista a partir de esa política, porque dicen es que nosotros no podemos responder al ojo por ojo al gobierno, porque son infinitamente más poderosos. Entonces yo creo que el asesinato de Garzazada sí fue un hito, pero fue un hito, digamos, contra la guerrilla, porque hasta ese momento la guerrilla se había vivido como algo original que estaba pasando, que asaltaba bancos, que se enfrentaba con policías, pero no era, no había manera de pensarlo socialmente, digamos. Lo que viene después del asesinato de Garzazada, pues, el gobierno le suelta las riendas a su policía política.
y los autoriza para hacer lo que fuese necesario para acabar con el fenómeno de septiembre. No sé si por ahí. Sí, muy bien. Adelante Aldo y después José Ramón. Y ya también vi por ahí, tengo también ya registrado a Francisco Robles. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por esta primera gran introducción un poco del contexto que se forma la guerrilla en México, ¿no? Y dentro de eso quisiera como plantear un poco la pregunta, no sé si también le ha saltado la intriga, sobre todo el origen de la guerrilla en los puntos que se ubica, ¿no? A mí me sorprende mucho el hecho de que se haya originado, por ejemplo, una efervescencia en el estado de Sinaloa, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué? Más allá, porque inclusive estaba vinculada con una situación de la universidad, etcétera. Pero creo que no sé si usted ha planteado también lo ver en cuanto a ese factor que usted comenta del crecimiento poblacional en la zona rural, pero también en el desarrollo de la industria, pero en este caso hay algo como un concepto, o bueno, algo que han manejado algunos autores, no sé si me parece si el doctor Luis Aboites o el doctor Mario Cerruti, en cuanto a las ciudades agrarias o el capitalismo agrario, o sea que al final se maxifica el campo, pero en el sentido ya urbano, no, o sea que ocupa necesidades urbanas para seguir creciendo, ¿no? Y creo que no sé en el caso de la zona del Valle de Culiacán se puede dar ese fenómeno, porque de alguna manera al final Culiacán, a pesar de que sí tiene cierta industria en ciertos elementos como la siderurgia en ocasiones, pues al final su desarrollo sigue siendo agrario. El tomate, el maíz y muchas zonas crecen exponencialmente para un mercado de mayor demanda, y a su vez también crece la población, migración y otras industrias que al final es ahí donde se generan los cotos de cierto poder, ¿no? Y por ahí también puede haber una respuesta de tal vez en puntos específicos donde nace la guerrilla en México. Esa era mi duda. Muchas gracias. Muy bien, gracias Aldo. Adelante José Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes al doctor Rodríguez, muchas gracias por su cátedra. Y mi duda va en el sentido de, en la lectura se habla de la conjunción o la mutua influencia entre cambio económico y cambio demográfico, y también ahí se avanzan un par de hipótesis sobre los efectos que pudo haber tenido el proceso de industrialización, como fue incorporar a una buena parte de la población rural a experiencias urbanas, como fue también el incorporar a la mujer, a las mujeres al mercado laboral. Y también se menciona por ahí pues la crisis de los sindicatos, la crisis de las organizaciones de trabajadores, que pues pasó el sindicalismo oficial, y mi duda iría en el sentido de cómo se conjugaría, en su opinión, el incremento en la producción industrial, el incremento en el número de industrias, en su dimensión en las últimas décadas del siglo XX, con esta parecería que pérdida de peso específico dentro del partido oficial y en general dentro de la dinámica económica de los sindicatos. Bueno, esa sería mi duda. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Doctor, si gusta de una vez, procedemos con estos dos comentarios y preguntas. Creo que está cerrado el micrófono. Es que lo cerré porque estoy ya con interferencia. Yo creo que en el caso de los sindicatos, la década de los 70, digamos, Echeverría tiene por ahí la tentación de ir más allá del liderazgo tradicional de Fidel Velázquez, CTM y el Congreso del Trabajo. Yo creo que coqueteó con la idea de renovar la estructura sindical del oficialismo. Muy al último se arrepiente, pero bueno, son los años de crecimiento, por ejemplo, de los movimientos democratizadores dentro de los sindicatos nacionales, especialmente los electricistas, por ejemplo. Surge el sindicato de los telefonistas, se consolida, etcétera. Yo creo que ahí había
digamos, una cierta distancia entre Echeverría y la burocracia sindical. Yo creo que eso lo entendieron mucho mejor los partidos políticos de izquierda, legales o aunque no tuvieran registro, pero que iban por la vía pacífica, que siempre se manejaron entre independizar los sindicatos, recobrar su autonomía o democratizar los sindicatos dentro del aparato oficial. Pero en esos márgenes se mantuvieron los comunistas, el Partido Mexicano de los Trabajadores, los propios trotskistas, etc. Si uno mira Madera, y digo Madera porque es el periódico de la Liga Comunista, y porque la Liga Comunista es el grupo guerrillero más importante del periodo, no tienen absolutamente ninguna política sindical. De hecho, lo sostienen en sus documentos fundacionales y lo sostienen en su prensa, su hipótesis es que cualquier sindicato es un aparato de dominación. Hay un tufillo a una sobreinterpretación de Althusser tremenda ahí. Lo que ellos dicen, no, a nosotros los sindicatos ni nos cuenten que si la asamblea sindical y que si ahora tenemos una dirección democrática y que si ahora tenemos una agenda contra los chavos, eso nos vale gorro. Nosotros lo que queremos son consejos por fábrica o por centros de trabajo que revienten la vida sindical y que pasen de ese consejo en esa fábrica o en ese sindicato a un consejo general y a la vía insurreccional. En sentido estricto, la Liga no tiene una política sindical, a pesar de que dedica sus afanes a repartir la revista en centros de trabajo muy importantes, en el Valle de México, en las maquiladoras, en Monterrey, en Sinaloa, entre los jornaleros agrícolas, etc. Esa es su tendencia, pero no va a pasar por el sindicato ni por la democratización de los sindicatos, sino por, vamos a decir, su suplantación o su demolición a partir de consejos generales, de consejos de trabajadores. Yo me pregunto, eso no lo he resuelto, pero por ahí estoy investigando, ¿cuál es la influencia que tiene la dirección de la Liga, especialmente Carlos Obregón y sobre todo él, para una política de esta naturaleza? Yo entiendo que al menos hicieron una lectura de Flores Magón, pero también entiendo que hicieron una lectura de Georges Sorel, el francés anarcosindicalista, el de la huelga general revolucionaria, que les da una coartada, digamos, un camino rápido hacia la insurrección. La Liga está pensando que el único vehículo, lo único que debe comprometerse una organización revolucionaria es la insurrección general y a la guerra civil revolucionaria. Por cierto, las dos cosas, la insurrección y la guerra civil que viene después. Y creo que esa influencia viene de la NATO. En ese sentido, no son leninistas. En ese sentido. Tienen la forma de organización partidaria, pero no en el programa. Yo se los decía, y no es una broma, tratan a Demetrio Vallejo igual que tratan a un charro. Cuando Demetrio Vallejo va justamente a Culiacán a decirles, oigan, muchachos, se están acelerando con esto de los jornaleros, y es muy importante, pero no se pueden ir a la insurrección en el Valle de Culiacán ustedes solitos, lo agarran a tomatazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es suficientemente radical. Y ellos son los que inventan esto de los aperturos, los oportunistas, los traidores, etc. Son muy duros con eso. ¿Por qué? Porque Vallejo representa la idea de que un sindicato nacional es crucial para la izquierda en México, que debe ser democratizado, no destruido, y que es un instrumento de la democratización general de la sociedad. Para la Liga eso no existe. Y eso va a dar con el asunto muy importante del Valle de Culiacán. Yo por eso propongo trabajar la historia de las guerrillas vía los lugares de su desarrollo, más que las siglas. Y por eso me parece que Culiacán es fundamental, porque en Culiacán está una lucha universitaria que viene desde 68-69 con la FEUS, que es una lucha por la democratización de la universidad, por la consolidación de la autonomía, por la representación de los profesores y los estudiantes en los órganos internos,
una colonización de la FEUS por gente cercana a la Liga o que luego se va a convertir en miembros de la Liga, una radicalización de la FEUS hacia una agenda que ya no tiene que ver con la universidad, sino tiene que ver con el valle y con la ciudad, con los jornaleros que están desorganizados efectivamente y que están en unas condiciones de explotación y sobreexplotación tremendas. Son migrantes que muchos vienen de Oaxaca, de Guerrero, de centro de Veracruz, etcétera. Están en un lugar que no es suyo, que les es ajeno, en condiciones deplorables, y ensayan su famoso asalto al cielo de enero de 74, que por cierto, eso lo vamos a ver en su momento, tuvo éxito. Pararon el valle de Culiacán y si no insurreccionaron, sí generaron una militancia que fue mucho más allá del centro de Culiacán, hacia los campos agrícolas. Y efectivamente, cuando uno está en Culiacán, uno se da cuenta que la frontera entre campo y ciudad ahí es otra cosa. Es una ciudad agrícola. Es un campo urbanizado, Ignacio, sin duda. Hay una solución de continuidad. Todo el valle, favorecido además por la forma hidráulica por revolución, no solamente el valle de Culiacán, valles al norte y al sur de Culiacán, ¿no? Con un vínculo estrechísimo, no solamente con el mercado mexicano, con el mercado de Estados Unidos. Tomate y las hortalizas en general tienen un destino privilegiado en Estados Unidos. Entonces, esto le da una modernidad también al experimento agroexportador de Culiacán, que pocas zonas del país existen. Yo creo que en ese sentido el enfoque efectivamente, por ejemplo, de Luisa Boites es muy importante sobre el norte mexicano. Mucho, muy importante. Es una zona muy moderna, con relaciones laborales muy atrasadas, donde hay una gran migración, en condiciones, insisto, deplorables, y donde la Liga tiene éxito. De hecho, la Liga es la única organización guerrillera en México que logra hacerse de dos organizaciones previamente existentes que en principio no son organizaciones guerrilleras. La FEUS en Sinaloa y el Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara. El FER de Guadalajara es otra cosa, no es una organización propiamente universitaria, sino es una organización que se forma como una suerte de autodefensa respecto al poderío incontestado de la FEG. El alter ego de la FEG. Y el FER, casi todo, no todo, pero una parte muy importante se va a la Liga, como el FEUS. La FEUS es colonizada por la Liga y le va a dar los principales cuadros. Entonces, por eso yo defiendo mucho este enfoque a partir de los lugares de desarrollo de las guerrillas, más que de las siglas de las guerrillas. El otro caso que no queda claro, porque hay que estudiarlo más y hay que vincularlo mejor, es el caso de Juárez. Juárez es especialmente sangrienta la historia de la Liga, su enfrentamiento con las policías, especialmente sangrienta, y casi no aparece en las historias. Además es más tardío. Es uno de los últimos reductos de la Liga. Muy bien, tengo en la lista a Ubaldo y después a Francisco Robles Gil. Nada más leo un comentario breve que manda Cristian García Martínez. Dice: estoy investigando eso para mi tesis, he visto que la Liga tiene una influencia espartaquista y del socialismo consejista holandés. Es lo que comenta Cristian en el chat. Lo leo en virtud de que esto no se graba en la versión final del archivo. Muy bien, adelante Ubaldo. Sí, gracias, buenas tardes. Gracias al doctor Ariel. Dos preguntas. Una, ¿qué tanta influencia tiene todo el exterior? Estamos viviendo años increíbles, ¿no? La Revolución Cubana, una ola revolucionaria en Europa, las movilizaciones en Checoslovaquia, el otoño caliente en Italia. Es decir, es un momento de ruptura a nivel internacional donde la juventud sale a las calles y no solamente se moviliza, en algunos casos llega incluso a situaciones revolucionarias que retoma una bandera política, cultural, que tiene un trasfondo muy, muy grande y un significado muy grande a nivel internacional. ¿Qué tanto impacta esta movilización internacional
este ambiente cultural a nivel internacional, la coexistencia pacífica que declara la Unión Soviética a la lucha de los jóvenes guerrilleros mexicanos. Y la otra, que está muy pegada, he leído un poco sobre la cuestión del 68 y sé que hubo conflictos fuertes en las juventudes comunistas por la política que tenía el Partido Comunista frente a los movimientos estudiantiles, la política que tenía frente al movimiento estudiantil, y que eso causó escisiones importantes, ¿no? Algunos de estos miembros que se escindieron del Partido Comunista al final fueron miembros de la guerrilla. ¿Qué tanto cree usted, doctor, que esa aversión a la política del Partido Comunista tuvo que ver con el giro radical o a la izquierda que tuvo la guerrilla en su programa? Esas serían las dos preguntas. Muy bien, adelante, Francisco. Muy buenas tardes, gracias, doctor Curi. Yo tengo dos preguntas. Primero, es muy interesante que usted plantee leer la guerrilla con esos datos estadísticos y más allá de las siglas. Entonces, pues para poderlo aterrizar localmente, ¿no? y buscar su especificidad histórica. En ese sentido, pues lo relaciono un poco con la imagen primaria que usted denuncia, y me preguntaba más a una cuestión historiográfica. Es decir, la imagen primaria freudiana tiene que ver un poco con el trauma, ¿no? Y entonces la forma en cómo reelaboramos esa experiencia que golpea y que nos impresiona. ¿Qué tanto no hay una imagen primaria también en la escritura y en la historiografía? Es decir, la forma en que estamos escribiendo la historia de la guerrilla a partir del 2000, ¿no? Porque además coincide con la aparición de la FEMOSP y aparece como con una aspiración de teleología democrática, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no hay también que discutir esta imagen primaria que está produciendo en este imaginario de los años 60, 70, de la guerra sucia, quienes estamos escribiendo esa historia y que obviamente no tuvimos nada que ver con ese momento, ¿no? En algunos casos, que es, por ejemplo, el mío. Y por el otro lado también, ¿qué tanto no es... porque en el censo del INEGI en el 71 dice que más de la mitad de la población es joven, ¿no? En sus rangos de edad etarios, pero entonces también, ¿qué tanto no es la guerrilla un síntoma del surgimiento de un nuevo sujeto histórico? Es decir, porque tenemos las movilizaciones sindicales, ¿no? Que están dentro del cuerpo del Estado. Después tienes el movimiento estudiantil, y aquí es interesante porque Francisco Ruiz Paredes, y yo estoy estudiando el movimiento de acción revolucionaria, en una de sus declaraciones dice, nosotros estamos por un movimiento guerrillero no estudiantil, ¿no? Y lo marca, dice, nosotros no somos estudiantes. Entonces, quizá aparece ese nuevo sujeto, ¿no? Como joven, es decir, la crisis del estudiante como sujeto político, ¿no? Y entonces el surgimiento de una nueva sensibilidad, que es joven, que obviamente, como usted bien lo señala, una de sus expresiones es la insurgencia guerrillera, pero bueno, hay otras expresiones, ¿no? Que quizá aquí, como un compañero comentaba en un seminario, decía, es que quizá también hay que empezar a desguerrillarizar la insurgencia mexicana, ¿no? Entonces, por ahí, muchas gracias. Bueno, pues muy interesantes las preguntas. Sí, hay, digamos, el Partido Comunista, sobre todo en el tercer Congreso de la Juventud Comunista, que se reúne en Monterrey, por cierto, el 69, tiene problemas para administrar, digamos, sus propias juventudes, y algunos de ellos se van a la guerrilla. Uno de los fundadores es muy importante personaje, que además escribe dos textos muy distintos en tono a lo que luego va a adquirir la Liga Comunista, por ejemplo, a pesar de que él va por el camino de la Liga, muere en 72 en el Parque México, y sí, la Juventud Comunista plantea una nueva relación, o trata de plantear una nueva relación entre la juventud del partido y los movimientos de masa. Uno de los principales argumentos que afloran en el tercer Congreso de la Juventud Comunista es que el movimiento obrero en México es espontáneo y es muy radical cuando estalla, pero que necesita formas de autoprotección, y que por lo tanto la forma de
elecciones están dados por naturalizan el desarrollo de un movimiento guerrillero posterior. Porque siempre que explota, digamos, la demanda obrera, como por ejemplo el 58-59 con la huelga ferrocarrilera, son sujetos de una gran represión y no tienen manera de contestar a la represión que se les viene. No tienen instrumentos, ¿no? Entonces ellos ven cierta organicidad entre la formación de la guerrilla y la trayectoria misma del movimiento obrero. Lo interesante aquí, y con esto regreso a la cita del MAR, ¿no? Y respecto a la Liga, es que así como el MAR dice, nosotros no queremos un movimiento guerrillero de estudiantes, lo que la Liga va a inventar es un concepto, que es, ellos lo llamaban el proletariado estudiantil. Y publican cosas y analizan el asunto y diciendo, así como una fábrica produce mercancías por medio del trabajo del obrero, etcétera, etcétera, la universidad produce cuadros para la reproducción del régimen capitalista y por lo tanto es una fábrica de universitarios. Y por lo tanto los estudiantes que están ahí son proletarios estudiantiles. Y hay toda una teoría sobre el papel de la universidad. Claro, la Liga está formada del FER, entre otras cosas, y del FEUS. De la FEUS, perdón. Sí, su base de masas es muy estudiantil en ese sentido. Sus cuadros más radicales vienen del movimiento estudiantil. No todos en la Liga pensaban de la misma manera, y ciertamente no todos en otras organizaciones pensaban de la misma manera. De hecho, la Liga no se parece a las otras organizaciones guerrilleras, porque las otras organizaciones guerrilleras sí plantean la democratización de los sindicatos, sí plantean la profundización de la reforma agraria, sí plantean la organización de los campesinos y de los jornaleros agrícolas para mejoramiento de sus condiciones. Es la Liga la que no lo plantea, la que dice el enfrentamiento va a ser directo vía una insurrección y luego una guerra civil revolución. Entonces, yo lo que propongo en mi investigación, y se los propongo a ustedes para que lo discutamos, es que la Liga no es otra organización dentro de un universo de organizaciones, es cualitativamente distinta. Por el grado de violencia, por sus elaboraciones teóricas, que son bastante elaboradas. Suenan descabelladas, pero son muy elaboradas, etc. Y tenemos un problema de perspectiva con lo que pasa en los 60 y principios de los 70 por el protagonismo, digamos, el sujeto estudiante. Sí lo tenemos. Yo creo que hay que distinguir las etapas dentro de ese periodo. Yo creo que hay un momento muy claro en la guerrilla, en la historia de la guerrilla latinoamericana, que es la muerte del Che, donde los cubanos se comprometen directamente a la organización de movimientos guerrilleros en varias partes de América Latina, no en México, ¿sí? Y hay una segunda ola y luego una tercera ola. Y esa segunda y tercera ola, lo que tienen de característico es que van llevando la organización de la clandestinidad y la organización de la militancia armada desde el campo a las ciudades. Eso es Tupamaros, eso es Montoneros, y eso es la experiencia mexicana con algunas excepciones. El locus predilecto, digamos, de la guerrilla pasa del campo a las ciudades, precisamente porque las ciudades son más complejas. Ahí están, se supone que ahí están los obreros, están los estudiantes, está la efervescencia cultural que proviene de los 60, etc. Pero yo se alertaría metodológicamente, miren que escribí un libro sobre el movimiento estudiantil de que no sobrevaloremos, digamos, el impacto necesariamente de los movimientos estudiantiles dentro del conjunto de la sociedad. Esto es peligroso. Es una minoría absoluta, pequeñísima, la de los universitarios, la de los jóvenes mexicanos con educación universitaria a principios de la década de los 70. Una minoría. Estamos hablando de 200,000, un país de ya de 50 millones de habitantes. Son pocos los que llegan a las universidades, y los que llegan a las universidades son privilegiados. Que se dan todos los movimientos que ustedes quieran, sí, y el caso de Culiacán es clarísimo. Se mezclan muchas cosas.
Pero de todos modos, digamos, los mundos del trabajo en las ciudades o los mundos del trabajo en el campo son en buena medida ajenos. De hecho, lo excepcional en el caso de Culiacán es este vínculo entre universidad, guerrilla y un movimiento contestatario en una zona muy moderna, muy vinculado al mercado internacional. De la misma manera que en Guadalajara es muy interesante porque el Frente Estudiantil Revolucionario en realidad su origen es barrial más que universitario. Son muchachos de segunda generación, o sea, cuyos padres eran migrantes, ellos crecen y ya pueden acceder a la universidad, pero no se hallan con los modos y con los estilos de la FEG. Y se organizan desde el barrio hasta la universidad, cosa que la FEG no tenía una implantación en los barrios. Entonces yo creo que las variables aquí espaciales, sociológicas, son muy atendibles. Y hay que verlas con mucho cuidado. Yo no quiero decir que no se pueda hacer una historia nacional de la guerrilla en México. Por supuesto que se puede hacer, es lo que estoy tratando de hacer. Pero básicamente tenemos que atender a ciertas especificidades. Ya vamos comparando en términos de documentos básicos, en términos de militancia, en términos, por ejemplo, de la violencia comprometida en los actos militares. Hay diferencias sustanciales entre plazas y entre organizaciones. Yo creo que tenemos que ir a los detalles para luego poder articular una explicación más general. Y yo solamente diría que para efectos de una cronología más precisa de los 60, a mí me gusta mucho la de Arthur Marwick, que tiene un libro maravilloso que se llama The 60s, donde habla de los altos 60s y de los bajos 60s, un poco, de los bajos 60s y los altos 60s, un poco como nos hablaba de la Edad Media. Para decir, una cosa es hasta 65, esa es una parte de la historia de los 60, y otra parte es de 65, 66 hasta 74. Son la otra parte de los 60. Y hay que recordar, como dice Marwick, como dicen otros estudiantes de los 60, que la militancia, la efervescencia cultural de los 60 produce dos fenómenos. El de los radicales de izquierda, no comunistas, etc., pero también es la matriz emocional, cognitiva e intelectual de la nueva derecha, que va a gobernar a partir de Thatcher en Europa y en Estados Unidos. Sus cuadros se forman en los 60 y muchas veces en universidades muy parecidas a donde se forman los radicales de izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado de no inferir de las militancias muy espectaculares de los estudiantes de los 60 en Europa y en América Latina que ese es el destino de los acontecimientos. En realidad, los 60 lo gana la derecha. Hegemoniza el control de la política todos los 80 y los 90. Y eso es mucho, muy importante. Muy bien, doctor, tengo una intervención de Cristian García. Si gusta, después de esta intervención de Cristian, podemos ir cerrando la sesión y también para tener una breve parte nada más de explicación para la siguiente, ¿no? Adelante, Cristian. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo soy Cristian, soy el que hizo el comentario sobre lo de los consejos en la liga. Actualmente estoy haciendo mi tesis precisamente sobre el consejismo y Ciudad Juárez. Creo que Ciudad Juárez es un caso muy particular. Junto con el Valle de México fueron los lugares más longevos para la militancia de la Liga Comunista en 3 de septiembre. Y bueno, sobre esos dos estoy haciendo mi investigación todavía. Bastante. Bueno, entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿cuáles considera usted que serían las líneas historiográficas que hay actualmente sobre la historia de la guerrilla en México? Caramba, es una muy buena pregunta. Y digo que es muy buena pregunta, bueno, inclusive porque no tengo respuesta, es decir, no sé si yo pueda reconocer y articular cuáles son las líneas historiográficas. Creo que lo que se impone es, como dijo alguien hace unos momentos, y no sé si eso responde a la pregunta, parece muy pertinente,
es primero abandonar la idea de que era la única forma de disidencia política. No nos vamos a entender nada. Hay otras formas de disidencia política que también fueron reprimidas, también tuvieron costos en sangre, que no eran guerrilla propiamente. Entonces, si entendemos esa parte, vamos a empezar a un poco contrabalancear, porque el discurso es muy, de los que han escrito sus memorias y todo, es muy persuasivo y muy atendible, no hay ninguna duda. Pero la generalidad de los rollos viene desde la idea de que no teníamos otra. Claro que sí tenían otra. Como muchos otros se dedicaron a ser disidentes del gobierno sin ser guerrilleros. Entonces, una línea que me parece productiva es reconocer que hay otras posibilidades para enfrentar al régimen, vamos a decirlo así, ¿no? Para enfrentar al régimen. La otra línea que no sé si exista, pero me gustaría que existiera, o al menos me gustaría yo ir por ese camino, es poder articular desde problemáticas específicas, locales, de los lugares, vamos a decirlo así, hacia la literatura más general sobre la guerrilla en México, en América Latina o en general. Yo creo que leemos a veces mucho de la guerrilla en América Latina. Yo creo que estaría bien regresar también a los estudios que están apareciendo sobre las formas de guerrilla europea, por ejemplo, ¿no? Brigadas rojas, lucha continua, etcétera. Porque yo creo que ahí hay también una comunicación interesante. En tercer lugar, yo creo que la línea que me gustaría ver es que siempre estamos discutiendo cuál es el impacto de los cubanos. Si uno lee Madera, sabe que en buena medida los editorialistas de Madera y los articulistas de Madera detestaban a los cubanos. O sea, a fin del caso dicen que es el representante del imperialismo en América, ¿no? A los chinos y a los soviéticos por igual los tratan como representantes del capital chino y el capital ruso, que por eso están ayudando a Vietnam a derrotar a Estados Unidos. Hay unas elaboraciones que uno puede tomar a chunga, pero que quiere decir que hay un posicionamiento, incluso en términos de su interpretación del mundo, muy peculiar. Y yo creo que sería magnífico que una nueva línea pudiera ver qué están mirando y cómo están leyendo otras experiencias. No solamente la clásica, la cubana, por ejemplo. Creo que los europeos pueden decir tan mucho, y me parece a mí que también por la vía de Flores Magón, en el caso mexicano, pero más en general del sindicalismo, del consejismo, de una serie de referencias importantes al respecto, ¿no? Pero yo no sé cómo identificar las líneas. Me cuesta mucho trabajo, quizá porque me saturan las memorias y porque no he logrado completamente separarlas del trabajo que están haciendo académicos que ya no escriben desde la vivencia directa. Yo no sé si la distancia ayude o no, pero el caso es que lo estamos escribiendo ahorita, usted, yo y los demás, pues tenemos esa distancia objetivamente hablando. O sea, hay que sacarle algún jugo. Por ejemplo, yo creo que ya a estas alturas, a mí me pasó claramente con métodos estudiantiles, las entrevistas son contraproducentes. Todo el mundo dice, hay que entrevistarlos. Sí, pues, nos han entrevistado varias veces, y a los del 68 es una cosa espantosa. Todo el mundo los ha entrevistado, ¿no? Lo que pasa es que ya son memorias, son remembranzas, son justificaciones, y no lo digo en un sentido peyorativo. Así funciona la mente humana, hechas casi 40 años después. Yo a veces creo que un volante de ese momento, tienen ahí la Federal de Seguridad, dice más cosas que una entrevista que hagamos ahora. Y no estoy diciendo que estén chocheando, no. Simplemente estoy diciendo que 40 años después, y después de que pasó, por ejemplo, la coyuntura del 2000 de la FEMPOS y todo esto, ya también su lectura de su propia evidencia ha cambiado. Claro. En el caso de algunos historiadores franceses sobre el movimiento estudiantil, expresamente han renunciado a las entrevistas porque dicen que les meten un sesgo tremendo a la hora de reproducir en mayo de 60. Es más útil para ellos ver documentales, volantes, manifiestos, grabaciones, etcétera, que una entrevista directa con los. Porque ya al decir se ocultan muchas cosas. Y no conscientemente, no de mala fe. Simplemente que el tiempo nos hace tener versión de los acontecimientos.
exagero porque digo que no lo voy a entrevistar, sí lo voy a entrevistar, pero hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista del medio. Mucho cuidado. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, muy bien, doctor. Necesito también tomar una fotografía de todos nosotros para que conste que estamos aquí. Un momentito. Listo. Bueno, entonces esos serían más o menos los mensajes. Doctor, ¿algún otro comentario que usted desee agregar? No, nada más que bueno, también yo estoy a la orden, a rodriguez@colmex.mx y también podemos platicar, pero bueno. Muy bien, doctor. Pues entonces sería todo por hoy. Gracias, doctor Cañeda. Muchas gracias a todos.